Es el dedo acusador. Bueno, él estaba muy tranquilo porque yo había prometido no traer políticos. Total, los de derechas ya los tiene a todos de su lado y los de izquierdas no los puede ver. Pero bueno, hoy va a ser una excepción porque sí. ¿Qué le vas a hacer, dedo? Traigo un político, pero un político que es escritor. O sea que, bueno, tampoco va a estar muy tranquilo porque como escritor no se puede decir que haya escrito Camino o Mi Jesús. Pero bueno, yo creo que incluso él debe entender que ese país ha empezado a cambiar. ¿Vamos a verlo? Venga. Bueno. Este, señores, es un programa grabado hace 10 días, lo cual nos depara la satisfacción de tener a una persona que de otra manera hubiera sido imposible tener, porque está muy solicitada ella. Oye, exagerado. Carmen Maura. Carmen Maura. No, me voy de vacaciones. Ay, que te han premiado mucho. Sí, pero no te hagas ilusionar porque tú ya estás acostumbrado a verme cerca. Sí, pero tan premiada, ¿no? Que tan la mejor actriz de Europa. Sí. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Malas lenguas, de esas bífidas y trífidas, dicen que para que te den ese premio a la actriz más importante de Europa, que has tenido que hacer mimitos. ¿Cómo mimitos? Mimitos al jurado. ¿Qué pasa? Acostarte. Si no tenía tiempo. Bueno, y tú con el planeta ya me contarás. ¿Qué? Con todo el jurado. No quiso nadie. Te lo juro. Oye, bueno, perdona. Es que yo traigo aquí, hoy traigo a un escritor muy bueno y además ministro, que es pariente tuyo, ¿no? Sí, es tío mío. Jorge Semprún es tío tuyo. Somos familia. Qué cosas, ¿verdad? A mí me impresiona mucho, además me hace mucha gracia porque me recuerda a mucha gente de mi familia. Bueno, pero además que traemos a un señor ¿Quién? que a todos esos señores les encanta, a ti también y a mí también, además. ¿Ah, sí? Sí, el futbolista. Ay, es verdad que lo he visto por ahí. Lo has visto, ¿no? Michel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? Qué alto es el angelito, fíjate tú. No, es que llevo tacones. Ah, llevas tacones. Aunque te los quites siempre Me te los las pongo pasas. para venir a la tele. Hay que ver. Oye, yo tengo un problema, Carmen. Tengo que hablar con tu tío y yo de fútbol no entiendo nada. No, pues yo me ocupo de... Pues me lo preparas para que luego me cuente. Te lo preparo y ¿Sí? ya te voy dando información. Yo me voy a mis letras. Sí, porque además de fútbol yo estoy puestísima. En lo que no esté puesta tu hija mía. Pues así os dejo yo. Tú ves a la Yo literatura. voy a la literatura. Sí, porque de libros algo sé. ¿Cuándo juegas el próximo partido? Bien. En esta memoria que acaban de destapar y van a ir destapando las madrecitas rusas hay de todo un poco. Hay literatura, cine, una guerra, un largo exilio, lucha política, clandestinidad, en fin, todas las variantes de un personaje que siempre nos ha apasionado. Ese personaje con quien tenemos que enfrentarnos hoy y a quien yo quisiera preguntar cómo le gusta que le llamemos señor ministro, Jorge Semprún o Federico Sánchez. Jorge Semprún en este caso. Jorge Semprún en este caso. ¿Cómo prefiere que le tratemos, como el señor ministro o como el autor de Nekrayov ha vuelto? Nechayev. Nechayev, ya lo he pronunciado mal. Es igual, no tiene mucho por qué. El idioma ruso y yo siempre hemos sido muy enemigos. No, como autor. Como autor. Sí. En cualquier caso, hay esos primeros pasos que tenemos que ir dando hacia la memoria que nos sitúa en el presente. En el presente, los que lo están viendo, se preguntarán cómo usted sale de las páginas de la novela y acepta un cargo delicado como es el de un ministerio. Bueno, yo siempre he estado entre las páginas de la novela y las páginas de la actividad política. Por consiguiente, para mí esto es una actividad política más, no es
no es nada extraordinario en mi vida. En fin, lo que es extraordinario es ser ministro. Es el ministro. Sí, lo que es normal es estar entre la novela y la acción política. Usted estaba entre la acción política y la novela. La novela es cultura. En este caso, usted, además de hacer cultura, va a dirigir o está dirigiendo la cultura de los demás. No, yo no creo que no. Yo creo que la palabra dirigir es una palabra totalmente errónea. ¿No le gusta? El ministro de Cultura... ¿Administrar, entonces? No, tampoco. El ministro de Cultura o el Ministerio de Cultura no está para dirigir ni para administrar cultura, sino está sencillamente para desarrollar las infraestructuras, las posibilidades que abran la posibilidad de cultura a los demás. Esta apertura de cultura a los demás, en estos momentos, en este país, ¿cómo está? Honestamente. Yo creo que está mejor de lo que se dice y todavía no está tan bien como podría estar. Mejor de lo que se dice allí en cierta prensa, porque es que bastaría con pasearse por Madrid y ver un poco las colas que hay ante la exposición de la colección Philips, o ante Goya la Ilustración, o ante Carlos III y la Ilustración en el Retiro. Realmente hay una demanda, una exigencia, una ansia que representa una cosa muy, muy importante. O sea que para usted aceptar, podríamos decir, bueno, este despacho, este sitio, este cargo, llámelo usted, como quiera, no es un embolado muy fuerte, no es una cosa que le haya infundido un cierto terror salir de sus páginas para meterse en todo esto. Bueno, salir de las páginas, eso lo sabe usted mejor que nadie, salir de las páginas infunde a veces terror, desde luego, porque claro, no hay nada más cómodo y más agradable que ese trabajo solitario y egoísta con las páginas de una novela o de una obra de teatro o de lo que sea, ¿no? Pero no infunde terror porque, claro, nadie me ha aterrorizado a mí mismo para que yo acepte, lo acepto yo. No, ya por supuesto, no quiero decir que la hayan obligado, esta vez no con una metralleta en esta ocasión, sino el miedo que puede infundir encontrarse delante de una cosa tan magna no, pero como sí, es. No, la acción política pública no me infunde miedo. Yo creo que es una cosa necesaria, que un intelectual debe estar dispuesto, un intelectual comprometido, por lo menos como se decía en los viejos tiempos. ¿No? Y ahora, ¿no? volverá a decirse, ¿no? Tal vez. Debe estar dispuesto a asumir su parte de responsabilidad en la gestión de las cosas públicas. Ya una vez asumido, ¿qué cosa, qué intención desearía usted que se hubiera cumplido una vez dejase este cargo? O le cesase, no tuviese que dimitir o algo así. ¿Qué cosas le gustaría ver cumplidas que fuesen de algún modo conocidas como propias del mandato Semprún? Yo creo que hay cosas que están en marcha, que hay que terminar, que son del mandato Solana, para hablar de la misma manera, que son cosas importantes, de los auditorios, de los museos, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí a mí me gustaría algo que no parece brillante así, pero que creo que es fundamental, que quedara una red de bibliotecas públicas, por ejemplo, mucho mayor de lo que es ahora, y quedaran cosas de ese tipo, o sea, los elementos y los instrumentos que permitan a la gente, al ciudadano normal, al pueblo, como se solía decir, tener un acceso a la cultura y a la lectura, etcétera. Usted, en su larga experiencia en el extranjero y en todos sus numerosos contactos con intelectuales de fuera, ¿ha notado que esa famosa moda de España al extranjero es cierta o es algo que nos están vendiendo así porque es una pequeña moda? No, es cierta, es cierta. Sí. Es totalmente cierta, es incluso más profunda, más amplia de lo que aquí se dice o se sabe. Es cierta, es totalmente cierta. En esos momentos, España, cultura, ¿qué puede dar al extranjero? Por supuesto que puede dar todo lo que tiene durante siglos, ¿no? Pero en ese preciso momento moderno. En este preciso momento lo que está dando ya, lo que puede dar, vamos a ver, pero lo que está dando ya es responder a una curiosidad muy grande sobre los resultados, sobre lo que es esta España de la transición democrática. Yo creo que el fondo, el núcleo de esta moda o de este interés por España es la sorpresa ante cómo ha sido la transición democrática. De nosotros esperaban una nueva guerra civil, nuevas matanzas. Claro, en este sentido, pues el terrorismo de ETA satisface esa idea de la España tradicional, digamos, pero no se esperaban de nosotros esa transición democrática. Ese es el núcleo de la sorpresa y el núcleo del interés. Y luego se interesan por todas las manifestaciones, desde la moda, digamos, del diseño, hasta la historieta, el salón de historieta del cómic de Angoulême, hasta el entorno a España, hasta los libros, hasta la literatura, etcétera. Su vida se ha desarrollado en su mayor parte en Francia, en París.
que incluso bastantes de sus libros están escritos. Creo que a excepción de Federico Sánchez, Están los demás escritos en libros francés. Hasta ahora están escritos en francés. escritos en Sí. francés. Visto desde aquí, desde ese balcón, si usted evoca el París que ha conocido, ¿qué es para usted ese París? O esos Paríses, porque hay tantos, ¿no? Bueno, París es, en primer lugar, una ciudad donde es fácil vivir, es cómodo vivir. Es como vivir en parte por un aspecto, digamos, negativo del carácter francés. Los franceses son más bien personas poco hospitalarias en el sentido de que no son tan abiertas y tan como nosotros somos aquí, ¿no? Pero eso tiene una gran ventaja, y es que te dejan tranquilo. En la casa donde yo vivía en París, el día en que se hizo público el nombramiento como ministro, pues los vecinos siguieron saludando de la misma forma, todos enterados, pero ninguno, yo me imagino que hubiera pasado aquí, ¿no? Bueno, las felicitaciones, o los insultos, o las recriminaciones, o las recomendaciones, o los ramos de flores, o al contrario, los petardos, ¿no? Pero la discreción parisina en eso es extraordinariamente fácil para llevar una vida privada dentro de una colectividad sin mucho entrometimiento. La novela Nechayev ha vuelto, que es la que acaba de publicar, y aquí trata el terrorismo. Ese salto entre los héroes de la clandestinidad y los antihéroes o héroes, o como pueda llamárseles, del terrorismo, ¿qué es? ¿En qué consiste? Nechayev ha vuelto es una novela, la última que escribo en francés, que he escrito en francés porque ahora estoy escribiendo en castellano, en que Nechayev es un nombre histórico, es el nombre de un personaje, de un joven nihilista ruso del siglo XIX, un personaje absolutamente excepcional en todos los sentidos, que murió después de 20 años en un calabozo de la fortaleza Pedro y Pablo en San Petersburgo, y es un personaje que inspira la novela de Dostoyevsky, Los demonios. Sí. Es un nihilista que decide un día que su grupo tiene que asesinar a uno de los componentes del grupo, acusándolo de ser confidente de la policía, para cimentar la unidad del grupo más en aquella sangre. Y Nechayev no es una novela histórica, es el seudónimo de un personaje de un grupo terrorista actual, francés, marxista-leninista, un poco como podría ser Acción Directa, aunque no se alude a nada concreto, y es en la realidad fechada, totalmente fechada, de unos días del año 86 en París, unos días que vienen después del asesinato de Joyes en el País Vasco, en Euskadi, en España, es la realidad de una ficción inserta en una realidad real, si se puede decir, ¿no? Y es la parábola final del militantismo desviado en la aberración terrorista. ¿Cuándo empieza usted todo este periodo tipo la guerra finie del militante? Yo hago mi primer viaje clandestino a España en el año 1953. Y lo termino, es un viaje que vengo con 5 o 6 cartas de presentación a 5 o 6 personas, en las cuales que no había nada en aquel momento, ¿no? Realmente el Partido Comunista no tenía ninguna relación, después de tanta represión, con la realidad intelectual del país. Hay 2 momentos muy divertidos en ese viaje, bueno, muy interesantes. Uno es que voy a ver a Vicente Aleixandre en su casa de Belintonia, sí, como hispanista francés, con una carta de presentación, y al cabo de 1 hora de discusión con él, de repente me dice, pero usted habla muy bien castellano para un hispanista francés, y me doy cuenta que estoy traicionándome, ¿no? Y me dedica su discurso de ingreso a la Real Academia, con una dedicatoria que está al nombre del personaje que yo representaba ser. En la clandestinidad, ¿cuántos nombres se ha llamado usted? Es imposible calcularlos, muchos, ¿no? Federico Sánchez era el nombre, digamos, pero no era el nombre que estaba... Federico Sánchez era el premiado. Era el premiado, exactamente, sí, pero no era el nombre que estaba en los documentos nacionales de identidad. En esos documentos había otros nombres que iban cambiando cada 5 o 6 meses, porque es imposible que yo me recuerde a todos ellos. Y yo, perdón, esto es una pregunta un poco frívola, pero yo recuerdo en la Guerra Finí y en algunos casos que usted ha hablado de experiencias semejantes, que en medio de esta agonía los personajes tienen una actividad sexual bastante considerable. Bueno, eso es en las películas, eso es en las películas y en las novelas. Eso solo para ir montando. La realidad del militante es mucho más victoriana y mucho más púdica, mucho más... que la realidad de las novelas y de las películas. No sé si por desgracia o por fortuna, pero es así. Bromas aparte, era una situación muy angustiosa traspasar la frontera en este momento, sabiendo lo que uno se estaba jugando. No sé, para mí no era nada angustiosa, era cada vez era una alegría pasar la frontera en el sentido de hacia el sur.
Era una alegría. Las Cada vez. Rutas del Sur, sí. Sí, era una alegría porque, claro, no solo venía a hacer un trabajo que en aquel momento me parecía absolutamente necesario e importante, sino que volvía a la ciudad de mi infancia. Usted me a está Madrid. desmitificando el programa, ¿no? No, pero es que no puedo decir que era angustioso ni que era emocionante si no lo sentía como tal. El nombre de Carrillo todavía se le puede nombrar así. ¿Quién? Carrillo. No entiendo. No sé quién es. Santiago Carrillo, ¿no? No sé quién es. No se le puede nombrar. Bueno, pero eso no es las dos memorias, es la mala memoria. Es la desmemoria. Si por una vez voy a ser desmemoriado. Bueno, pero es verdad, eso sí que importa preguntárselo. ¿Cuál era el fallo del Partido Comunista en ese momento? Sin dar nombres y sin personalizar es facilísimo de explicar. Sí. Ahora, en 2 palabras. Que ellos lo entiendan. Sí, que lo entiendan, lo puede entender todo el mundo, ¿no? En el año 62, 63 comienza una discusión en la dirección del Partido Comunista de España sobre la táctica, la estrategia, sobre el análisis de la situación. Y algunos de los dirigentes, Claudín y yo principalmente, decimos, nuestro análisis no es válido, España no es lo que decimos, por consiguiente hay que cambiar. Y en España la transición, el cambio de régimen no se va a producir, como nosotros pensamos, por un ataque frontal y por un derrumbe frontal del régimen, por una ruptura revolucionaria, sino de una forma quizá menos agradable para la ilusión y para la perspectiva, pero una forma diferente, más pacífica, una transición diferente, etcétera, etcétera, incluso en el cual en una primera fase de esa transición van a ser las fuerzas, perdóname la jerga, ¿no? Nuestra jerga de entonces, las fuerzas de la hegemonía burguesa las que van a realizar esa transición. Ha sido así. Ha sido así. Bueno, pues por esa razón y por otras que son un poco laterales o marginales en torno a esa razón fundamental, fuimos expulsados del partido Claudín y yo. O sea que en el año 64 nosotros éramos partidarios del eurocomunismo, de la perestroika. Y hoy, naturalmente, no estamos ya en esas posiciones porque hemos evolucionado. Pero esa es la razón fundamental. Me han contado que cuando usted vino bien para hacerse cargo del puesto de ministro, le buscaron una casa y que esa casa, por una de esas casualidades de la vida, daba exactamente enfrente de la casa donde usted había transcurrido su niñez. ¿Es eso cierto? Totalmente cierto. ¿Y qué pasó? No pasa Creo nada, que tuvo usted una experiencia muy bonita. Estoy enfrente de los balcones de la casa de mi padre en Madrid hasta el año 36, hasta la Guerra Civil, donde he pasado toda la infancia, o sea que puedo perfectamente, y aquí estamos de nuevo en el tema de la memoria, puedo perfectamente ver las sombras detrás de esas contraventanas, imaginarme que son mis hermanos, que soy yo, que es mi madre la que está pasando por esas ventanas. Pero ¿esa casa fue buscada ex profeso o fue una casualidad que No, fue una casualidad absoluta. Nadie sabía dónde había vivido yo mi infancia y nadie sabía que esa casa estaba en ese sitio. Eso lo cuenta usted en una novela y no se lo cree nadie. Eso lo cuenta en una novela, no se lo cree nadie, desde luego. Entonces, bien, usted hasta ahora en esta casa y puede ver ese pasado. ¿Cómo recuerda usted ese pasado en este piso de Madrid anterior a la guerra, antes de las reuniones de intelectuales con su padre? Creo que su padre había frecuentado a Lorca también. ¿Cómo lo ve? Bueno, la memoria de esa casa es una memoria en efecto de infantil, como todas las memorias infantiles, naturalmente, con todas las exageraciones e idealizaciones de la memoria infantil. Es una memoria, digamos, también que tiene también sus momentos políticos y sus momentos de personas ilustres, ¿no? De galería de personajes ilustres. Porque mi padre era una tertulia donde estaba Alberti, donde estaba Lorca, mi padre era una tertulia de intelectuales católicos de izquierdas, que en aquel momento eran naturalmente 2 o 3 en toda España, ahora es fácil ser intelectual católico de izquierdas, ¿no? Y fundó con Pepe Bergamín la revista Cruz y Raya, o sea que es un recuerdo de ver entrar y salir en esa casa pues a Lorca, a Zubiri, a mucha gente. ¿Eso le sugiere alguna trama novelesca o como mínimo alguna... eso sugiere... ¿Algún ejercicio literario? Eso sugiere, claro, algún ejercicio literario. Eso sugiere también la vocación, mezclar no la novela con la realidad, la vocación de alguno de esos personajes en algún libro próximo. Cuando usted se va al exilio, ¿qué edad tenía en este momento? Cuando se va con su padre, bueno, yo no me voy al exilio. La historia me echa al exilio. Yo no he elegido el exilio. El exilio no se elige por definición. Cuando le da la patada el exilio. Cuando la historia te da la patada y te manda al exilio, yo tenía 14 años.
Y entonces creo que su padre era embajador Mi o padre diplomático era en La Haya. encargado de negocios de la República Española en La Haya, sí. A esa edad, a los 14 años, su conciencia política, que luego fue una de las determinantes de su actuación y de su obra, ¿cómo era? A esa edad. La conciencia política, yo creo que a 14 años conciencia política es una palabra un poco gruesa, ¿no? Había una Hoy ya división existe del mundo casi. entre malos y buenos, naturalmente. Había una relación con la guerra de España muy profunda, con lo que estaba ocurriendo en España en ese momento. Había un deseo de volver lo antes posible, a través de cualquier peripecia que fuera, pero no había naturalmente una conciencia política muy clara. Había el sentimiento de la frustración y de la injusticia histórica que te obligaba a no poder vivir en tu propio país. Sí, porque más o menos sabía que los que le habían dado el puntapié, esos eran los malos. Eso está Exactamente, clarísimo. sí, pero era fácil distinguir entre malos y buenos en aquel momento. Usted estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, creo. No, de Buchenwald. De Buchenwald. Sí, por fortuna, otra porque vez. Auschwitz era mucho peor. También en los campos de concentración hay jerarquías, ¿no? O sea, estrellas, digamos. O sea que le tocó uno mucho más suave. Me tocó uno más suave por que una sencillísima razón. Era un campo sin cámara de gas para el exterminio masivo. Era un campo donde el exterminio se producía por el trabajo forzado, desde las 4 de la mañana hasta cualquier hora de la noche, porque podía pasar lista 5 o 6 horas bajo la nieve, el tiempo que quisiera la SS, o sea, las fuerzas de seguridad nazis, pero no había cámara de gas, que era la cámara de gas para el exterminio masivo, que estaba principalmente inventado ese sistema para el exterminio de los judíos. ¿Cómo fue usted a parar a él? Yo fui a parar porque fui detenido en la resistencia francesa, en un grupo en el Maquis, en la resistencia francesa, en la cual han participado muchísimos españoles. Fui detenido y enviado al campo de concentración. En aquel momento no había ni juicio, ni tribunal de guerra, ni nada. Enviaban a todo el mundo, una vez detenido en circunstancias de resistencia probadas y evidentes, deportaban masivamente a los campos de concentración. En el año 43 los alemanes ya no juzgaban ni metían en la cárcel, sino deportaban masivamente. Cuando usted se reintegra en Francia a la vida normal fuera del campo de concentración, ¿qué es lo primero que hace como actividad política? No hago ninguna actividad política en ese momento. Cuando yo salgo de los campos de concentración, lo primero que quiero hacer es escribir. Y me doy cuenta muy rápidamente en el verano del año 45 que solo podré escribir de mi experiencia del campo de concentración. Y también entonces tengo la impresión, cada uno reacciona a su manera, hay otros escritores que han reaccionado diferentemente, Primo Levi, el italiano, ha tenido otra reacción. Me da la impresión de que si escribo de eso voy a seguir viviendo de esa muerte de los campos de concentración y no quiero vivir de eso. Digo, tengo 21 años, quiero vivir de otra manera, quiero olvidarme. Por consiguiente, la decisión de olvido lleva consigo la decisión de no escribir. En parte yo no he escrito hasta mucho más tarde porque no podía y no quería escribir la experiencia de los campos, que me parecía que entonces era como condenarme yo mismo de nuevo a seguir viviendo aquella muerte. ¿No podía usted haber escrito sobre otra cosa? Me parecía una imposible. novela histórica sobre D'Artagnan. Intenté, me pareció muy malo, lo dejé, me parecía imposible. Y entonces también, como consecuencia de eso, la política fue lo que se me presentó como actividad primera, como actividad, digamos, fundamental, porque la política era la posibilidad de olvidar aquello y de proyectarme hacia el futuro. Una de las grandes emociones de su vida fue cuando oyó cantar a Raimon en 1977, cuando se celebró la Diada en Cataluña. Yo a Raimon lo conocía antes ya, lo conocía de antes. Yo hice una vez una película que se llamaba Las dos memorias, que es una película de documentos y de entrevistas con gentes de ambos bandos. Allí le conocí a usted en Perpiñán hablando con Núria Espert. Exactamente, allí nos conocimos en Perpiñán hablando con Núria Espert, que estaba en aquella película y aquel programa. Y yo también estaba Raimon, yo lo conocía desde antes. Pero realmente aquel día de la Diada del 77 en Barcelona, que fue un día espléndido, y que fue, digo espléndido no solo por el clima y el tiempo, sino por la manifestación que era, esa inserción de Cataluña en la democracia española tan masiva. Venía toda la manifestación un poco como con la bandera de la voz de Raimon, que iba cantando alguna de sus cosas por altavoces,
y eso es desde luego un buen recuerdo. Y aparte de eso, un poco para terminar y para enlazar con otros personajes, aparte de todo ese mundo, tiene usted una afición, podríamos decir, más al uso de los seres normales, no literatura, no cine comprometido, a la literatura no es una afición entrar al uso. clandestino en países y todas esas cosas. Yo tengo aficiones muy normales y totalmente corrientes. Me gusta la música, me gusta el cine, me gusta el fútbol. También. Me gusta el fútbol también. El fútbol tiene una razón, una explicación muy sencilla por qué me gusta el fútbol. Bueno, yo jugué al fútbol como todos los niños en las escuelas y en los colegios de España juegan al fútbol en los patios, naturalmente. Y luego me olvidé del fútbol hasta mucho tiempo después. Y en el año 55, me parece, no creo equivocarme mucho, quizá fuera el 56, quizá el 54, pero en fin, en esos años, un día, en un bar de Madrid, que ya no existe, que se llama el Café Inglés, que está en la glorieta de San Bernardo, y ahora hay un banco, me parece, una caja de ahorros o algo así en ese sitio, estaba tomando un café entre cita y cita, esperando y hablando con la gente, que en Madrid todo el mundo habla con todo el mundo, naturalmente, ¿no? Y en esto se puso, era un lunes, por lo que voy a decir ahora, la conversación giró en torno a los partidos de la víspera. Y alguien se volvió hacia mí a preguntarme lo que yo pensaba de la faena X de Di Stéfano. Y yo dije, ¿quién? Y todo el mundo en aquel café volvió la mirada hacia aquel desconocido marciano que no sabía quién era la saeta rubia. Y yo me dije, en Madrid no duras 3 meses más en la clandestinidad si no sepas quién es Di Stéfano. Entonces me empecé a interesar para poder hablar en los cafés y terminó gustándome. A mí me pasa exactamente eso. Yo ahora tengo que hablar con un futbolista que sé que a usted le gusta, Michel, sin haber ido nunca a un partido de fútbol y sin saber nada de Se fútbol. lo explicará muy bien Michel lo que es el fútbol. Por favor, deséeme usted suerte. Yo se la deseo en lo del ministerio y usted me la desea en eso. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Jorge Semprún, novelista, y en fin, bueno, pues eso, también ministro. También ministro. Muchísimas gracias. Gracias. Michel. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te he dejado aquí un rato con Carmen, espero que me lo habrás agradecido, porque ella es Sí, me ha maravillosa. cuidado muy bien. Oye, yo acabo de decir al ministro de Cultura una cosa que a los televidentes les habrá parecido exagerado, pero es verdad, yo no sé nada de fútbol. Eso es bueno, Me tienes que contar cosas. lo que quieras. Michel, ¿qué es para ti ser futbolista? De todas las cosas que podías haber sido en este mundo, ¿por qué futbolista? Porque yo creo que era la única cosa que podía ser. ¿Por qué? Porque tenía tal vocación y tal interés por llegar a ser futbolista que no me imagino otra vida haciendo otra cosa que no hubiese sido jugar al fútbol, porque es una cosa importante para mí, aparte de ser mi vocación. Oye, una cosa sí sé, que tú eres casi un hijo para Ramón Mendoza, es verdad. Putativo. Bueno, putativo o no putativo, pero vamos, que él te considera como un hijo y ha declarado que tú reúnes todas las virtudes que a él le hubiera gustado tener en un hijo. ¿Cuáles son esas virtudes aplicadas a un No campo sé. de fútbol? No sé, nunca un deportista debe hablar de sí mismo, ¿no? Yo creo que las virtudes de las que habla el señor Mendoza son simple y llanamente humanas, ¿no? Que yo creo que hemos congeniado muy bien y por eso de nuestra relación. Y creo que el señor Mendoza ha bautizado a un caballo suyo Angustia. No, Agonías, Agonía, en honor tuyo. Agonías. Porque yo soy muy dado a cuando tenemos un compromiso importante, siempre veo las cosas muy mal, ¿no? Entonces un día un compañero me llamó Agonías, el presidente se quedó con la copla, como se suele decir, Pero es una yegua lo que tengo. ¿Cómo lo ves muy mal? ¿Lo ves muy negro, muy negro, siempre estoy apurado y pesimista y todo esto. Bueno, siempre no, por ejemplo, en unas recientes declaraciones de Chiqui Venegas, estoy butragueño, le contestasteis de una manera un poco así... No, yo creo que no lo puso fácil, ¿no? Pues No lo puso- teníamos ningún problema, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, él entendió que nosotros hablábamos como personas o deportistas individualmente y lo que hablábamos era en general por un colectivo que defendemos, ¿no? Yo tengo un poco la impresión, se tiene visto desde fuera, que el jugador, como puede ser el torero en la plaza o como podían ser los gladiadores en el circo romano, eso de estar allí metido con miles de personas que os están observando, tiene que producir una cierta sensación como de inquietud, ¿no? ¿No te sientes como muy expuesto? No, quizás esa exposición de la que me habla se cambia por motivación, ¿no? Tal y como se desarrolla el partido, más los gritos del público que siempre piden
carne y goles, ¿no? Pan y circo, que Pan y dices, circo, ¿no? pues eso hace que te motives para bien y para mal. Es decir, cuando las cosas no te salen maravillosamente, el público se deja notar mucho en el campo y oyes el murmullo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿tú has notado esa cosa de ser una semana adorado y Sí, otra sí. semana detestado según cómo va el Sí, asunto? sí, somos creo la profesión en este país que más rápidamente pasa de ser un fenómeno a ser una persona maltratada, ¿no? Porque tenemos un calendario tan apretado de competiciones que pasas de un miércoles a un domingo de una decepción a una alegría. Somos muy, muy volubles en ese aspecto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué mecanismo hay para que un domingo pueda ser muy bueno y un domingo Pues- pueda ser malo? O sea, que un pues- domingo pueda haber muchos goles y otro domingo no dar ni Sí, una. porque simplemente no depende de ti mismo. Es decir, uno puede estar muy bien preparado psicológicamente más que físicamente, sin embargo llegas al partido y no haces nada, porque depende de muchísimas cosas, de cómo esté ese día, de cómo esté el campo, el balón, si el contrario es bueno, la motivación que tengas, depende de muchas cosas. Oye, claro, como tú sabes, yo soy nativo de Barcelona, ¿no? Sí, señor. Cuando es muy... Qué mal ves, cómo se ríe. No, no, claro, porque tú sabes que siempre hay estos cirios cuando, por poco que uno sepa, cuando el Real Madrid viene a Barcelona hay un sirio, cuando el Barcelona va a Madrid. ¿Por qué esa competición entre los dos equipos tan fuerte que a veces se llega hasta el insulto y hasta... Oye, yo sé que no me insultarás, yo a ti tampoco, ¿no? No, Pero- tranquilo. Yo creo que es inevitable, ¿no? Y lo da simplemente el que en España, pues digamos que Madrid y Barcelona son de las ciudades más importantes y de las que más compiten en todos los aspectos. Y esto es inevitable que se lleve al terreno deportivo, aunque también tengo que decirte que los deportistas en ese aspecto estamos al margen, ¿no? Es decir, cuando se acaba el partido estamos mucho más unidos que con cualquier otro equipo. Una cosa, Michel, tú tienes 25 años. Sí, y qué mayor ya, ¿verdad? Para esto. No te diré que podía ser mi hijo, porque hasta aquí podíamos llegar, pero vamos. Casi. Y yo te quería preguntar, cuando a los 25 años uno tiene el éxito en la mano, la apreciación en la mano, la admiración, incluso la adoración, ¿cómo se siente? Pues mira, los deportistas somos bastante ambiciosos, ¿no? En el aspecto profesional es indudable que todos queremos llegar a lo más alto. Pero cuando se tiene todo esto, lo que se hace es mirar atrás, o por lo menos en mi caso, ¿no? Y para no bajarte nunca de ahí, lo que hay que hacer es mirar atrás para acordarte lo que te ha costado, ¿no? A mí me ha costado 13 años de mi vida llegar a donde estoy y por supuesto voy a intentar no perderlo por nada. O sea que empezaste a los 12. A los 12 añitos. Y He ido pasando por todas las divisiones inferiores, pasando frío, calor, penurias y con mi padre gastando mucha gasolina para llevarme a entrenar, ¿no? Caray, caray. Oye, una cosa, pero, por ejemplo, yo te digo cosas que uno lee en los periódicos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, siempre leo que Butragueño está invirtiendo un dinero aquí, un dinero allí, eso da la sensación... ¿Dónde? No sé, lo he leído en esa revista que siempre... También podrás leer que a lo mejor yo estoy invirtiendo, no sé, en un prostíbulo en Alejandría, porque ya las cosas... Pero eso da la sensación de unos ingresos saneados. ¿Hasta qué punto lo son? Sí, la equivocación que puede existir es que nosotros, esos ingresos saneados de los que me hablas, son 15 o 20 deportistas y teniendo una carrera realmente importante. Los demás son trabajadores muy normales, es decir, que ganan pues, sus 150, sus 200.000 pelas al mes. He dicho pelas. Pues sí, claro. Es que soy muy madrileño. Pues pelas son. Y por la mañana tienen su trabajo, ¿no? Y esto quiere decir que si te das cuenta, pues no todo el mundo puede vivir del fútbol plenamente. Eso sí, lo utilizan para comprarse un coche mejor, un vídeo mejor o mantener un nivel de vida un poquito superior al que suele tener un trabajador normal. Michel, ¿la carrera del futbolista es corta? ¿Puede o...? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Pero es inevitable porque depende de tu cuerpo. Claro. Es decir, que es como una actriz o una- una vedette. Es decir, el día que una vedette esté un poco jamona, pues tendrá que dejar de serlo, ¿no? Cuando tú estés un poco jamón. Pues tendré que retirarme, Tendrás que ¿no? retirarte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, entonces, ¿cuál es tu planteamiento para este momento? Te quiero decir, ahora supongo que es muy fácil, todo Sí, está todo muy fácil. muy bonito con Muy esos bonito. colores. Pero, ¿tú has pensado de repente cuando llega el momento como les ha pasado a tantos? Sí, es una situación muy, muy compleja, ¿no? Yo el año pasado asistí a un compañero mío que tras 17 años de profesional en un equipo como el Real Madrid, que era Santillana, tuvo que dejarlo
y la verdad que a mí se me saltaron las lágrimas, ¿no? Porque era, en el momento que se estaba quitando la camiseta por última vez, pasar al día siguiente a ser un ejecutivo, un trabajador normal, o vivir de las rentas o cualquier cosa, pero ya no ibas a tener más pues la relación diaria con tus compañeros, los viajes, las concentraciones de las cuales nos quejamos, pero que nos gusta estar siempre ahí. Y eso creo que es muy difícil, hay que estar bastante preparado para todo este asunto. Hay una figura en el campo de fútbol que yo siempre veo que o se meten mucho con él, que es el árbitro. Sí. Este señor, Es que ¿tú cómo te llevas? con el color que tiene, ¿verdad? Llama mucho la atención. Y con el silbato. ¿Cómo te llevas tú con esos señores? ¿Color del silbato? Sí. Bien, muy bien. No suelo tener problemas. No. No. ¿Y A cuando? pesar de los pesares. Es que quiere decir a pesar de los pesares. No, que siempre se habla, cuando te ven hablando con un árbitro se creen que siempre le estás faltando al respeto y todo esto. Yo creo que los árbitros son personas como normales, ¿no? Pero hay casos de árbitros así, que en un momento determinado, en fin, no lo digo para faltar al colegio de árbitros, pero siempre puede haber algún árbitro individual que se ponga a borde. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué sentimiento tienes ante un tío que te pide un penalti o algo así? Sí, bueno, es muy difícil encontrarte un árbitro así, es decir, nosotros siempre partimos de la base de que el árbitro es una persona que lo único que intenta es hacer, sin ningún tipo de colores, bien su trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que ese árbitro te está perjudicando adrede, es cuando realmente lo pasas mal porque no puedes decirle nada. No es puedes como nada. cuando eres pequeño y le quieres discutir a tu padre, pues lo mismo. Siempre acabarás sin postre. Michel, una de las cosas que sorprende mucho cuando se habla de fútbol, ¿no?, es esa cantidad de millones que se barajan, ¿no? De repente dices, pues, no sé, estoy inventando. pero ¿Dónde bueno, están? ¿Dónde están? Eso te pregunto yo, por ejemplo. Dicen, por Michel se han pagado, no sé, 800 millones, o por Butragueño 900, o 700, o 600, o por Schuster esos tantos. Esos millones, esa danza de millones, ¿tú crees que no perjudica de alguna manera al mundo del fútbol? ¿No le da una impresión como de cosa súper hinchada? Bueno, yo creo que al fin y a la postre esto es un espectáculo, ¿no? Es decir, que todo depende de los artistas. Y a los artistas hay que tenerles contentos, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de un movimiento social, yo creo que más que de un deporte, ¿no? En el que bueno, hay muchos intereses creados y en lo que, bueno, el sentimiento material de todo el mundo lleva a hablar siempre de las cantidades de dinero. Pero yo creo que se mueve mucha cantidad de dinero y por eso los principales partícipes de eso tienen que ser los deportistas. Pero No es todo oro lo que reluce. Eso es lo que te iba a no, preguntar. no, Es no. decir, en esa danza de millones, lo que va de un equipo a otro, o sea, cuando se habla de esos millones, ¿qué es lo que realmente queda para el jugador? El otro día salió una noticia en la prensa que decía que yo ganaba más de 100 millones. Qué bien, Y enhorabuena. cuando llegué a casa cobré porque me decía mi mujer, ¿dónde los han metido? O sea que imagínate cómo es esto, ¿no? Por eso es tremendo, ¿no? Si tienes Sí, unas sí. ganancias. Indefenso, además. Michel, de los grandes futbolistas del pasado, esos que teníamos en cromos cuando éramos niños y que ahora ya... Chapas. Y en chapas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y bueno, esos álbumes, grandes futbolistas, todo eso, yo todavía tenía de la época de Kubala y de Stéfano y todo Sí, eso. sí. Mira que cuando te hablo yo... No me acuerdo, ¿de Estefan? Claro, no me vas a acordar. Si te digo que podría ser casi mi hijo. hombre, No, claro, con perdón con perdón de Ramón Mendoza, lo digo por los Sí, años. nos tenemos que acordar de ellos, claro. No, te digo que ¿cuáles fueron tus maestros? ¿En cuáles tú te fijabas? Todos tenemos nuestros maestros, ¿no? Sí, bueno, yo quizás siempre me he fijado en cualquier futbolista, porque siempre de algún futbolista o de alguien de lo que te gusta lo que hace, siempre sacas algo positivo. Pero yo me he fijado mucho en un exjugador del Madrid de hace muy poco tiempo, se llama Vicente del Bosque, y el que siempre me ha gustado parecerme, ¿no? Y creo que bueno, ser como él es muy complicado. ¿Por qué? Porque personalmente ha sido una persona muy carismática dentro de un equipo como el Real Madrid. Y profesionalmente el estar 12 o 13 años pues también lo es, ¿no? El estar 12 o 13 años, me refiero, en un equipo como el Real Madrid también es complicado. ¿Tú qué crees que es más importante para un club de fútbol? O sea, una unidad, una serie de individualidades que funcionen, o dos o tres grandes nombres y que todo el resto... ¿Qué crees que puede salvar realmente una liga? Lo que salva una liga y cualquier tipo de competición, siempre que se dispute en equipo, es indudablemente el que haya un buen equipo y un buen conjunto. Yo creo que más hoy en día que existe mucha igualdad, el que haya una persona que sea superior a las demás no produce el que se gane con mayor facilidad un título. Yo creo que hay que
tener una amalgama de gente buena que produzca estos resultados. Oye, y aquí una pregunta que si no te la hago, los cámaras aquí, admiradores, me matan. ¿Cómo tenéis el equipo este año? ¿Cómo vais? Muy bien. Y Bien, vamos... hay quejas. Bueno, no, la gente siempre protesta porque está muy acostumbrada a vernos ganar, ¿no? Entonces cuando bajamos el nivel... ¡Hala, qué familia! Sí, es cierto que es así. Además el Madrid de mucho tiempo atrás siempre ha ocurrido. Pero bueno, es evidente que junto al Barcelona... Bueno, eso te iba a preguntar yo para tener contentos a los A todos. niños de allí, ¿no? Como el Barcelona. Como Junto los al de- Barcelona, que este año ha conseguido hacer un buen equipo y un mejor grupo humano, pues seguramente estaremos ahí peleando por el título de liga tan deseado para todos, ¿verdad? Oye, Michel, un gran deportista, se sabe y lo Muchas sabes. gracias. Y un tío majísimo, yo lo estoy sabiendo Gracias. ahora. Pero aparte de eso, cuando se acaban los ensayos y todo eso, perdón, los ensayos. Entrenamientos. Los entrenamientos, No es sabe, no es que sabe yo vengo decir, del ¿no? teatro. Entonces, cuando se acaban los entrenamientos y los masajes y los aplausos, o los botellazos, o los árbitros y todo, ¿cómo es la vida privada de Michel? ¿Cómo es? Pues igual que cualquier persona, es decir, yo no puedo olvidarme de lo que siempre he hecho, ¿no? Es decir, me gusta mucho estar en casa porque normalmente paso mucho tiempo fuera de ella y me gusta estar con mi familia, con mi hijo. Para mí soy una persona normal, es decir, no tiene nada que ver el verme actuar dentro de un terreno de juego, bueno, actuar o jugando al fútbol, que estando en casa. Yo creo que somos personas muy normales, es decir, como cualquier otra. Y sea demasiado, seguro he leído que a ti te gusta mucho firmar autógrafos a los niños. Sí, a los niños, ¿Por qué a claro. los niños? Porque yo también he sido niño. Mira, muchas gracias, Hombre, pero sí, también... yo he sido niño y me encantaba ver a los jugadores de fútbol y que se mostrasen abiertos a que los niños se acercaran, porque, bueno, evidentemente en este país, no sé, yo creo que por suerte, ¿no? Los futbolistas representan una parte pues importante para el desahogo de la sociedad, ¿no? Yo creo que los niños, el que se acerquen y te pidan un autógrafo, es lo mejor que te pasa. Dejad que los niños se acerquen a mí, ¿Verdad? casi. Oye, Michel, yo no puedo acabar esa entrevista deseándote que ganéis, porque luego todos los hinchas Pero de otros bueno. equipos me pueden coger por la calle y aporrearme. Bueno, lo que sí te digo es que ha sido un placer y sí puedo decirte que siga la racha. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ah, esto me lo hice yo misma, al descubrir que papá solo iba a misa cuando había desfile. Qué tonta, ¿verdad? Pobrecita mía. Te advierto que él lo sabía, ¿eh? Un día en la bota me dijo, yo creo que Elvirita se ha ido a monja por nosotros. ¿Has dicho la bota? Sí, al final ya, cuando Alberto se había casado y pasamos allí un verano. Bueno, ahora esa actriz tan querida a la que llaman la Premio, yo no sé cómo se dice en alemán, tú vales mucho, nena, debe ser algo así como Fräulein Daubitz cojonuda, algo parecido. ¿Cómo se dice? ¿Cómo te lo han dicho? No tengo ni idea. No tienes Es que no ves que idea. aquello allí no lo saben, a mí allí no me decían nena, tú vales mucho. Dando al premio y se acabó. Y se acabó, y alguna mirada que otra, y luego eso sí, mucho inglés. Mucho inglés. Sí, porque toda Europa habla en inglés, fíjate tú, mira que ese. Mira que... Oye, una cosa, esa entrevista va a tener una originalidad. Sí. No te voy a preguntar nada de Almodóvar. No me lo Ni si creo, os habéis peleado. no me ni nada. lo creo. ¿Os habéis peleado? Mira, no sabéis. Mira, y tengo, fíjate qué cartipacio tengo aquí de preguntas. Ah, todo esto es información mía. Todo eso, ¿Y fíjate. qué sale ya en plan ordenador? Claro que sale en plan ordenador. Bueno. Oye, para no preguntar lo que siempre lo que te habrán preguntado ya como 200 veces en los últimos 15 días, que es a las mujeres, los nervios, yo te quería preguntar, ¿cuándo empiezan tus nervios? Tú estabas en un colegio de monjas, creo, o algo así, ¿no? Sí, yo me eduqué en un colegio de monjas. ¿Y qué? Pues educarme no me educaron muy bien, pero la verdad es que yo me lo pasé muy bien allí. No tengo un mal recuerdo. Ah, ¿no tienes traumas de esos que tienen todas las niñas? Yo no, nada? a lo mejor tengo traumas y no me los noto, pero yo del colegio no tengo la sensación de que me quedaran traumas. Pero que- Salí sabiendo pues realmente muy pocas cosas, muy pocas, porque ni sabía geografía, quiero decir que ¿Sabes ahora? tampoco. Bueno, pues entonces no Es vale. que las cosas que he necesitado luego las he estudiado de geografía, pues estudias cuando vas de viaje. Yo he salido de los curas que sabía menos, o sea que ya está. Pero tú después has hecho de monja como mínimo en un par de ocasiones, ¿no? Yo creo que más, como ¿Más? 3 o 4. Y yo recuerdo Entre tinieblas... Mira, entre tinieblas, extramuros Sí. y la monja de tata mía, que era una monja. Ah, es verdad.
Pero sobre salida. todo la extramuros se lo pasaba muy mal, ¿no? Ay, la extramuros era una monja totalmente típica. Oye, una cosa, antes de llegar a este boom tuyo, tú has tenido una carrera como con muchos pequeñitos papeles que a lo mejor la gente no se acuerda. Yo aquí tengo una cosa que ni me acordaba. No, eso no lo puedes ver. No. No me arrepiento de ningún título, o sea que dime el que Que quieras. tú de repente saliste haciendo de Marilyn Monroe. Así no me viste. No. Pues seguro que aquí alguno me vio. No, más de uno te vería. Lo que pasa es que... Pues sí, toda- pero es que me hice famosísima con eso. Se por hacía muy hacer- bien de por Marilyn. hacer- sí. Era un Pues no. espectáculo de café-teatro que se hacía en la sala Long Play, que además entonces, ¿verdad?, que la abrimos como sala de café-teatro porque empezó con nosotros, con Romano Villalba. Y entonces fue muy divertido porque yo hasta entonces no había hecho nada de ese tipo así, tan musical. Pero Romano me llamó a la Casa de los Martínez, luego me llevó allí y fue un espectáculo que al principio yo solo tenía que presentarlo, pero luego me fueron dando más papel. Y te dieron Porque la- tenía mucho entusiasmo. Y entonces me acuerdo que estaba Nacho Rieta, el coreógrafo, y me veían tan entusiasmada que me iba dando más papel, me iba dando más papel. Y al final hice 15 imitaciones. Pero tú te lo creías, que eras la de Marilyn y todas esas cosas. Yo todos los papeles que hago me los intento creer. No puede ser. No, lo único que con el de Marilyn... Ya que si te crees el de que he hecho yo para merecer esto es para tirarse por un balcón. No, pero cuando los directamente. haces más o menos te los tienes que creer, ¿eh? Sí, tú eres Sí. ese tipo de actriz que se cree las cosas o que se distancia. Depende de las situaciones, pero la mayoría de las veces tienes que entrar en el juego. O sea, no es tanto creértelo como cuando eras pequeña y jugabas a policías y ladrones o a princesas y castillos. Sí. O sea, tienes que jugar a eso. Y entonces, claro, tienes que creerte un poco la historia. Tú que eres más bien niña bien, ¿no? Y luego después... Yo no me siento niña bien, No, ¿eh? yo O te sea, pregunto por orígenes. No te quiero decir en tu vida de ahora. A lo mejor ahora eres niña malísima, pero en tus orígenes tú siempre has dicho que eras como de niña bien, de casa bien y todo eso. No, yo no lo he dicho, ¿eh? Lo habéis dicho vosotros, pero No, bueno. pobre de mí. No, A tú mí no, que me que todavía no mezclas. estás. No, pero que yo no tengo para nada la sensación de haber sido niña bien. Cuando lo oigo eso, porque niña bien lo unes a como muy ricachona o muy, no sé, ¿no? Pero nieta de don Antonio Maura. y- Mucho más lejana, ¿eh? Que no soy nieta de don Antonio Maura para Aquí lo nada. pone. Que es que siempre está equivocado. ¿Y por qué O sea, pone nieta? si fuera nieta A de mí don me ha Antonio Maura parecido- tendría que ser, entre otras cosas, mucho más mayor. Bueno, eso ya, yo en eso no... Soy no- sobrina yo- bisnieta, sobrina bisnieta. A mí, me lo Ni pare- un- a mí la cronología no me entraba, pero digo, bueno, uno lo que dice, Claro, no, lo que no, dice los papeles. Bueno, pues sobrina bisnieta, como eso es error mío, lo vamos a cortar, ¿me A ver si entiendes? ya no. Sí, porque ya que me hagan caer mal unos papeles, pues ya no es eso. Bueno, nieta, bisnieta o lo que sea de don Antonio Maura, pues es una familia burguesa y bien, normal. Sí, normal. Pero vamos, que yo en mi casa de pequeña pues era una vida muy normal, ¿eh? Sí, y la, y la del teatro era normal. También es bastante normal la vida de teatro. Si te lo montas de... Yo como no soy muy jaranera, no soy muy de salir por la noche y todo eso, la verdad es que cuando puedo llevo una vida casi alemana. Me levanto muy temprano. ¿Y tú por qué crees que gustas mucho a los mariquitas? Sí, Muchísimo, te adoran. pues no sé por qué me entenderán. verás, te Yo es que veré. no distingo además. Yo los veo a todo el mundo... Los fans están en todo lo... son posibles fans todos, ¿entiendes? No diferencio. Sí, pero hay una diferencia entre un señor que te admire y otro que se vista de Carmen Maura. O sea, una Ya, ya, diferencia. ya. hay que- Pues no lo ¿Tú sé. por qué crees? No lo sé. Que se identifican, ¿no? ¿Por qué ese cariño que te tienen? Yo creo que me ha cogido también más cariño y más identificación después de la ley del deseo. Ahí me saludan muchas transexuales por la calle y las entiendo muy bien además. Y yo qué sé, porque de todas maneras eso nos pasa bastante a las artistas en general, ¿no? Sí, y habíamos dicho que no hablaríamos de Almodóvar, pero ya van 3 películas de Almodóvar. No, que las has sacado. Ah, tú. lo he sacado yo. Sí, yo no creo como porque... O sea, como- además yo no es un tema que quiera No, no, obviar, que es yo- muy importante en mi y vida. mucho menos yo cuando leo que si os peleáis y todas esas cosas, voy yo a meterme en ese tipo de cosas. Si además de verdad que es que parece que nos estamos peleando todo el rato, que no, hombre, que nos llevamos muy Ah, bien. yo no sé, yo no te lo he preguntado, tú sabes. Vale. No, tú Ay, tú qué querías tramposo decir eso, eres, está ¿no? clarísimo, ¿no? Me vamos a cosas así como más cultas. Antes del éxito este de que he hecho yo para merecer esto y todas esas cosas, tú te metes así en teatro serio y creo que en una compañía de Tamayo haciendo papeles mudos, aprendizajes, esto Bueno, que cuando era muy duro. ¿O qué? cuando empiezo a ser actriz empecé de meritoria. Claro. Que no decía nada. Fue terrible porque yo me decido a ser actriz, ¿no? Y estaba acostumbrada en el TEU a hacer papelones, porque en el TEU me daban papelones, claro. ¿Papelones como qué?
como protagonistas, la protagonista de Mirando hacia atrás con ira, la protagonista de... Todas habéis hecho las protagonistas de Mirando hacia atrás con ira. En los Bueno, diversos CEUs de España. y muchas más protagonistas de esas funciones que se hacían siempre en los CEUs, porque los CEUs siempre se hacían las mismas funciones. Y de repente pasé a lo profesional y me presenté allí a Tamayo, al Teatro Bellas Artes, y por una recomendación de no sé quién, me dieron un papelito de no hablar. Ya. Y de verdad que cuando me enteré que era de no hablar, porque yo pensé que me iban a dar alguna frase, ¿entiendes? Yo ya pensaba, bueno, me voy a poner muy nerviosa cuando diga, aquí está la carta, pero ni aquí está la carta. Ni una la mesa nada. está servida. Salía con una peluca blanca, una minifalda, detrás de unos tules con luces de colores. Como de sueño, salía de sueño, o sea, y soñaba que no sé qué, y salíamos otra chica y yo bailando. Oye, pero a ti la fama sí esta de salir a la calle y... Con la tele. Con la tele. Claro. Con Porque este hola. es un medio muy, muy fuerte, es un medio increíble. Sí. Es como una especie de gigante. Entonces llevaba 10 años haciendo teatro y salgo por televisión tal que una noche y me acuerdo que me dijo Tola en el plató, a partir de mañana serás una estrella, Carmen. Y yo la verdad es que no me lo creí. Como en la calle 42. Sí, igual. que Me cayó muy bien Tola porque pensé, esto es lo que un director debe decir a su estrella la noche del estreno. Y luego al día siguiente, pues de repente se me cambió la vida completamente. Pero entonces, ¿qué es cuando tú ya te encontraste en este ambiente del cine, que con algunas películas que en principio no funcionaban y luego sí, inevitablemente, lo siento, vas a parar a las películas de Almodóvar? Pues claro, sí es una parte muy importante en mi vida y ellos lo saben, yo también y Pedro también. Sí, claro, pero yo no querría caer en el tópico, pero es que es verdad. No, pero es que siempre eso será una cosa que a él le tendré yo en mi vida y él me tendrá a mí en la suya. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste en esos papeles para que el público reconociese en ti una cosa tan suya y me consta, ¿no? Tan querida, tan... Cuando empiezo a trabajar con Pedro, los papeles que me daba me fascinaban, porque hay una cosa en todos los personajes que me ha dado Pedro, que mira que son desgraciadas, que mira que no tienen amores nunca y los pobres no encuentran novio, que mira que tienen problemas, pero siempre tienen una cosa que son tremendamente positivas y tremendamente terrenas, ¿sabes? Son gente muy real y que siempre al final dicen, bueno, mira, esta pobrecita es una desgraciada, pero va a salir adelante. Y luego todas tenían mucho sentido del humor dentro de su desgracia. Y eso son cosas que a la gente le gustan mucho. Tú, aparte del sentido del humor, que se nota, eres muy terrena, muy Yo de sí. agarrar las cosas al momento. A mí uno de los piropos más bonitos que me han dicho nunca en mi vida, me acordaré en Venecia, íbamos todas las chicas de Entre Tinieblas con Pedro y le hicieron una entrevista por televisión, él seguro que ya no se acuerda. Y entonces estábamos todas, ¿no? Y empezó a decir, porque fulanita me da esto, menganita me da esto, hablando de todas las actrices. Y dijo, y Carmen me acerca a la tierra. Y para mí fue un piropo. Tu actitud ante el amor a partir de este momento, ¿cómo es? Porque no se han sabido cosas tuyas a nivel de noticia, de la Maura le pasa esto, lo otro, así No, como yo he otras. preferido que no se supieran, ¿sabes? Porque ya es bastante complicado todo lo del amor para que se sepa y opinen, porque entonces se te fastidia mucho antes todavía. Yo siempre he querido tener muy separados los dos temas. ¿Y con tus hijos qué relación hay? Tengo una relación estupenda ahora. Sí. Sí. Nos vemos mucho y muy bien. Pero esta cosa que dicen también de que tener madres populares a los hijos, pues los puede... No, pero a ellos no, porque la verdad es que tampoco nos hemos enterado mucho los dos bandos. Te quiero decir que ahora tienen mucho su vida y ahora que nos tratamos más, ellos son muy mayores y tienen su vida, entonces no se quejan de eso. Y entonces tú no tienes la sensación, que es un poco la que me da a mí, que a ti te ha ido mejor en cine que en teatro. Yo he tenido mejores papelones en cine, pero he hecho más teatro en realidad. Pero digo, papelones de esos papelones, y luego quizá en teatro tampoco he tenido tan buenos directores. Bueno, trabajé con Maciá, trabajé con Fernando Fernán Gómez, y algunas veces algún buen director, pero yo creo que no he tenido tanta suerte. Ahora tú que tienes este premio en este país, que siempre se dice que se olvida mucho en ese país y que las Sí. cosas no sirven, este premio de la mejor actriz de Europa, porque va así, enunciado así, ¿no? La mejor actriz de Europa, sí, pero vamos, ya sabes que eso no significa eso exactamente. ¿Qué significa? Te para han ti dado el aquí? premio Europa del año 88, que coincide que ese año había 4 actrices, que una eras tú, y entonces de las 4 tú has ganado. Pero no significa que sea la mejor actriz de Europa para nada. Bueno, yo creo que sería de muy mala educación que despidiésemos aquí nosotros dos este programa, entonces creo que tenemos que llamar a Michel, que se va a quedar deslumbrado con en el vestido de Carmen. No, sí, ya me lo ha visto, Maura. ya me lo ha visto. Llámale y así puedo quedar con él, que no me da Volverá tiempo. Ah, ¿eso quieres? Bueno, Michel. ¡Ey! Aquí estoy.
Siéntate, por favor, porque volvemos a estar en lo de las estaturas. Y sería muy mal efecto que la última imagen que tuvieras era un señor altísimo y otro bajito. Tampoco es que ahora lo mejore mucho. De todas maneras, señores, hemos tenido aquí dos campeones, cada uno en su... Allí, coño, pero no me decís que es está la mía. No, eso no se puede guardar. Otra vez. ¿Salgo? Vamos a hacer entero este. ¿Me va a dar un tirón?